Hermanos, muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestro entendimiento, en nuestra conveniencia, o incluso a veces tomamos decisiones porque seguimos la opinión de otras personas. ¿Sí? Pensamos y creemos que es lo más razonable, que es lo correcto. Seguramente es lo mejor, lo que consideramos lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, permítame contarles que en la Biblia hay sucesos en donde lo lógico a veces fue lo contrario a la voluntad de Dios. Tiene varios pasajes en la Biblia y podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham. Abraham era muy rico, tenía ganado, tenía tierras, tenía todo, ¿sí? Sin embargo, dejó sus tierras sin saber a dónde iba. Moisés volvió a Egipto cuando había huido, cuando había matado a un egipcio, y regresó. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo eligió la cruz cuando sabía que iba a ser apresado, y sin embargo no huyó. Entonces, si manejamos la lógica en esos sucesos, pues Abraham no iba a dejar todo lo que tenía, ¿sí? Moisés no iba a regresar donde había huido. Y Jesús iba a huir por evitar la muerte. Eso es lo que fuéramos hecho si pensamos realmente a nuestra lógica. Pero lo lógico no siempre es lo divino. El problema surge cuando elevamos nuestra lógica por encima de lo que es la guía espiritual. Dios no está limitado, ¿sí? Al contrario, Él nos considera, ¿sí? Y empezamos viendo lo que nos dice Isaías en 55, 8, 9. El Señor dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto significa, hermano, lo que es el discernimiento espiritual, ¿sí? Muchas veces desafiamos nuestra forma natural de pensar por lo que es el discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es la capacidad que tenemos, el cual el Espíritu Santo, a través de nuestras oraciones, nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Reconociendo la voz de Dios frente a la influencia de lo que nos dice el mundo. Ese es el discernimiento espiritual. Lo que a veces parece ser sensato, a veces puede ser una trampa, si no está alineado con el propósito de Dios. Entonces, antes de que tomemos una decisión correcta, porque tiene sentido, debemos preguntarnos: ¿esto glorifica a Dios? ¿Sí? ¿Fortalece mi carácter? ¿Confirma lo que está en la palabra? Sin estas preguntas, hermanos, podemos caer en decisiones que nos alejan del camino. Aunque parezcan sabias, la voluntad de Dios no siempre será la ruta más obvia, ¿sí? Pero sí la transformamos. Discernir correctamente no empieza con la lógica, sino con la rendición. Cuando dejamos que Dios ocupe el trono de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos, renunciamos completamente el control, se lo entregamos a Él. Así que ahí comienza el verdadero discernimiento, ¿sí? Porque más que elegir el bien, se trata de elegir juntos con Dios. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces hemos elegido mal en nuestras vidas? Y todas las consecuencias en las que nos han pasado. Una relación amorosa,
un noviazgo, la adquisición de un inmueble, ¿sí? Un cambio de lugar, un cambio de estado, un cambio de país, un cambio de ciudad, un cambio de una carrera, ¿sí? De trabajo, a veces hasta de una amistad. ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios no estaba apoyando esas decisiones? Hay una frase muy común que dice que sigue los impulsos de tu corazón. Suena muy bonito, ¿eh? Seguir los impulsos del corazón. ¿Sí? Pero, ¿qué nos advierte Dios en la Biblia al respecto? Y veamos Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan mal es? Nuestros deseos pueden ser sinceros y profundamente equivocados a la vez. Un corazón sin la guía divina, sin la guía de Dios, puede llevarnos a caminos que parecen rectos, pero terminan en sufrimiento y dolor. Nuestros errores o fallas del pasado son el resultado de las malas direcciones, ¿sí? Cuando tomamos decisiones grandes sin Dios, sin filtrar lo que son nuestros deseos a través de las Escrituras, nos exponemos al fracaso espiritual. No todo lo que nos emociona viene del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, antes de seguir al corazón, debemos alinearlo con Dios. ¿Y cómo? En su palabra. Solo así podremos distinguir entre lo que es un impulso emocional y una guía divina. Nuestro arrepentimiento llegó tarde, nos dolió, sufrimos y algunos seguimos sufriendo, ¿sí? Pero nos deja una poderosa lección, que no todo lo que sentimos es confiable. Hoy caminamos de nuevo con Dios, ¿sí? Y estamos aprendiendo a discernir en su voluntad, pero no olvidemos que requerimos intimidad, obediencia y mayor tiempo en su presencia. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, nunca tomó decisiones importantes sin antes buscar al Padre en oración. Veamos en Lucas 6:12. Antes de elegir Jesús a sus 12 apóstoles, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Pasó toda la noche orando, hermanos. Este principio de consultar y esperar se ha perdido ahora, ¿sí? Ahora en este mundo acelerado, donde queremos respuestas inmediatas y caminos claros sin demora. Requiere intimidad, requiere obediencia y requiere tiempo en la presencia de Dios. La oración no era para Jesús un formalismo, era un puente directo con la voluntad divina del Padre. Él no confiaba en su sabiduría humana, sino en la dirección del Padre. Así era Jesús, dependía completamente de la comunión para tomar direcciones. Y esas decisiones, ¿sí? Solamente a través entre Él y el Padre. En las redes sociales, más en YouTube, sale un comercial de un señor promocionando que da como cursos de capacitación y todo, y pide que se suscriban. Y dice que nos va mal porque no sabemos pedir, ¿sí? Que debemos de pedir bien, ¿sí? Que debemos decir, Dios quiere que tenga una casa, Dios quiere que tenga un coche, Dios quiere que me vaya de viaje, ¿sí? Y Dios los escuchará, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos pedir así? Dios quiere, ¿sí? Entonces, eso le va a traer buena vibra y va a hacer que se cumpla. Y quizás se le cumpla, hermano. Pero también sabemos
que el diablo puede cumplir las tentaciones que nos pone, ¿sí? El diablo también tentó a Jesús, lo subió al monte y le dijo que todo el reino que veía y toda la gloria iba a ser para él, ¿sí? Satanás, ¿sí?, quería que Jesús se postrara ante él. Entonces, mucho cuidado cómo pedimos las cosas, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y nosotros, hermanos, a veces que ya tenemos las decisiones tomadas y queremos que solo Dios las respalde? Tomamos nuestras decisiones y decimos, Señora, sí, cúmpleme, ¿sí?, pero no lo consultamos con Él. Jesús, cada paso que dio, lo hizo recibiendo la confirmación espiritual. Hoy muchos oramos, buscamos aprobación, pero no buscamos dirección, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. La oración real es la que Jesús hacía. Es aquella que busca rendirse antes de decidir. Es decir, Padre, si no es tu voluntad, ciérrame las puertas y muéstrame el camino correcto, ¿sí? Esa humildad cambia todo, ¿sí? Recuperar este principio es vital, hermanos. Antes de decidir, oremos. Y no una oración de 5 o 10 segundos, ¿sí? Dediquemos tiempo, platiquemos con Dios y escuchemos. Busquemos confirmación en la palabra. La voluntad de Dios se revela a quienes estemos dispuestos a esperar. Muchos creemos que si sentimos paz acerca de una decisión, eso significa que Dios está de acuerdo. Y aunque la paz es una señal importante, hermanos, también puede ser engañosa, ¿sí? Si no está acompañada con la verdad. La paz verdadera viene del Espíritu, no una paz emocional, ¿sí? Pero también debemos tener el conocimiento bíblico, confiando en su palabra. ¿Nos sentimos en paz porque Dios lo afirma o simplemente deseamos eso? Veamos Colosenses 3:15. Dice que la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones. Colosenses 3:15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Pero esa paz no es emocional, es espiritual. No es la calma de un deseo cumplido, ¿sí?, sino la seguridad profunda, hermanos y hermanas, de estar en el centro de la voluntad de lo que Dios quiere. Aún así, la decisión puede doler o puede incomodar, ¿sí? Jesús en Getsemaní, cuando sabía lo que venía, Él no sintió placer, simplemente obedeció y eso le trajo paz espiritual. A veces confundimos ausencia de conflictos con presencia de paz. Estoy bien, no me pasa nada, estoy bien, estoy tranquilo, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo está su espíritu? Pero hay decisiones duras, difíciles, que aún así están alineadas con el cielo. La paz verdadera puede coexistir con lágrimas, ¿sí?, si sabemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Esa paz no depende de circunstancias, sino depende de convicción. Por eso, no tomemos porque nos sentimos tranquilos, ¿sí?, sino examinémonos si esa paz está anclada en la Escritura, en oración, en consejo sabio. La paz de Dios no es ligera ni superficial, es una roca firme cuando todo lo demás se mueve. En un mundo que idolatra la productividad, esperar parece una pérdida de tiempo, ¿sí? Siempre andamos ocupados, siempre andamos corriendo. Oramos una vez y si no sentimos nada y no sentimos respuesta, seguimos adelante. Pero la Biblia está llena de momentos en donde Dios tardó en responder con un propósito. Escuchemos
El tiempo de espera no es castigo, es formación. Dios nos está formando y muchas veces esa es la diferencia entre tomar una decisión sabia a tomar una decisión catastrófica. Tomar decisiones sin esperar puede reflejar una falta de confianza en Dios. Es como decirle, sé que tú tienes un plan, pero el mío es más rápido. ¿Sí? Sin embargo, veamos qué nos dice el Señor en Proverbios 3, 5 y 6. Nos llama a confiar en el Señor con todo el corazón. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esperar es parte del proceso de rendición. ¿Sí? Cuando no esperamos, corremos el riesgo de adelantarnos a puertas que todavía no se han abierto. ¿Sí? A veces una oportunidad prematura es tan peligrosa como una equivocada. El tiempo de Dios incluye la preparación del entorno. Dios no solamente nos lo va a cumplir, sino nos está preparando el entorno donde nos está formando, ¿sí? Porque Él no quiere algo pasajero, sino es algo permanente, ¿sí? Cambia nuestro carácter. La espera no es pasiva, sino es activa en fe. Si sentimos que ya oramos y no obtuvimos respuesta, tal vez no es aún, sino aún todavía no. Y ese todavía no se esconde la gracia de un Padre, que no quiere vernos tropezar. La espera puede doler, pero siempre protege. ¿Cuántas veces cuando fuimos niños o lo que tenemos hijos, sí, nos pedíamos algo o nos pedían algo y no se los cumplíamos porque no era lo correcto y no era bien para ellos? ¿Y qué hacía ese niño o qué hacíamos nosotros de niños? Llorábamos, berrinche y todo, ¿sí? Pero la sabiduría de nuestros padres nos decían no. ¿Por qué? Porque prefiero que llores un ratito a que al rato te lamentes toda tu vida. ¿Sí? Hermanos, discernir la voluntad de Dios puede parecer complejo, pero la Biblia nos da señales claras. La primera es coherencia en la palabra. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contraliga de lo que ya está en las Escrituras. ¿Sí? Por eso, si una decisión nos aleja de la santidad, del perdón, del servicio o de la integridad, podemos estar seguros que no viene de Él. ¿Cuántas veces tomamos un trabajo o tomamos un compromiso y no puedo venir a la iglesia porque ya encontré un trabajo y le estuvimos pidiendo al Señor un trabajo y ese trabajo te alejó de la iglesia? ¿Vino de Dios? Pues no. ¿Sí? El Señor no nos va a dar algo que nos afecte. ¿Sí? La segunda señal es la confirmación espiritual, tanto interna como externa. Internamente, el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón, y lo vemos en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y externamente, Dios puede usar personas sabias, circunstancias o incluso obstáculos o aperturas inesperadas, pero atención, mucha atención, hermano. Miren, no todo consejo es sabio. ¿Sí? Busquemos consejo de personas maduras en la fe, no solo amigos con buenas intenciones. La tercera señal, hermanos, es el fruto que produce. Jesús dijo, conocerán las cosas por sus frutos, y lo vemos en Mateo 7:20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Cuando sabemos que estas personas son de buenas acciones, de buena fe, y lo mejor, tienen temor de Dios, esas personas son las correctas. ¿Sí? Esa decisión nos está llevando a que tengamos paz, paciencia, dominio propio.
nos hacen más dependientes de Dios o más autosuficientes. A veces una puerta abierta, hermanos, no necesariamente es divina, ¿sí? Sino conduce al orgullo, al alejamiento espiritual. Discernir es como armar un rompecabezas espiritual, ¿sí? Cuando todas las cosas coinciden, demos la gloria a Dios, porque eso es, ¿sí? Sí, porque estamos caminando conforme a su voluntad. Pero recordemos que si falta una pieza clave, mejor esperemos, aguantemos, ¿sí? Creo que todos hemos vivido alguna experiencia en una situación en la cual estas señales se han visto y han evitado que caigamos en errores, ¿sí? Y eso nos ayuda a confirmar que no estábamos haciendo lo correcto. Uno de los momentos más desconcertantes para un creyente es cuando Dios no responde. Mi esposa decía hace rato sobre lo mismo, ¿sí? Cuando oramos, buscamos, clamamos y no hay señal. Pero el silencio de Dios no siempre es ausencia. Muchas veces es entrenamiento, hermanos. ¿Sí? Veamos en 1 Samuel 3, Dios tardó, en hablarle a Samuel, pero lo estaba preparando para reconocer su voz. Y lo vemos en Samuel 3, 7 al 10. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido el mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y Samuel pensaba que era Elí. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí, y le dijo: aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. El silencio, hermanos, entonces puede ser parte de nuestro proceso de afinación espiritual. Cuando Dios guarda silencio, lo primero que debemos de hacer es persistir, ¿sí? No dejar de orar solo porque no tuvimos una respuesta rápida. Jesús vino y nos contó una parábola en la Biblia, ¿sí? La de la viuda persistente, ¿sí? Para enseñarnos a no desmayar en la oración. Veamos Lucas 18, 3, 5. Es la parábola de la viuda persistente. Amén. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. A veces la respuesta está en la constancia, ¿sí? No en la inmediatez. Queremos respuesta rápida. No, tenemos que ser constantes. La segunda es examinar nuestro corazón. ¿Hay pecado no confesado? ¿No he pedido perdón o no he perdonado realmente? ¿Hay actitud de autosuficiencia? ¿Me creo superior? ¿Sí? El Salmo 66, 18 dice que si Dios no nos escuchará, si hay perversión en nuestro corazón. Salmo 66, 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. No es que Dios se haya alejado de nosotros, sino que algo puede estar bloqueando la comunión con Él. El silencio de Dios puede ser una invitación a escudriñarnos, ¿sí? A hacernos una autoevaluación. Por último, recordemos lo que ya nos dijo antes. Muchas veces buscamos nuevas palabras, andamos buscando lo novedoso, lo popular,
cuando ya tenemos instrucciones precisas, ¿sí? Y las cuales no obedecemos a veces y están en su palabra. Dios no es un Dios de confusión, ¿sí? Si calla, tal vez nos está recordando que sigamos caminando en fidelidad hasta que Él hable de nuevo, porque a veces el silencio también es guía. Una de las frases más peligrosas, aunque suene piadosa, es Dios me dijo, cuando en realidad fue solo un deseo personal disfrazado de espiritualidad. La Biblia nos advierte de los falsos profetas, incluso dentro de nosotros mismos. Lo vemos en Jeremías 23:16 y dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo, no escuchen a estos profetas cuando ellos le profeticen, llenándolo de esperanza vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Hablan de la visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Sí? El peligro de usar el nombre de Dios para validar una decisión es que puede cerrar cualquier posibilidad de corrección. ¿Sí? Cuando alguien afirma, Dios me lo dijo, ¿qué le podemos decir? No le podemos decir a nada porque ya te lo dijo Dios. ¿Sí? Mi esposa me lo dijo el miércoles, y Laurita me lo dijo el jueves. ¿Sí? En la predicación de Dante Gebel. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Si eso contradice la Escritura, lo que están diciendo, mejor alejémonos un momento, ¿sí? Porque eso produce división, ¿sí? Porque esas personas se colocan en un pedestal de orgullo por algo que no vino de Dios, sino de ellos mismos. El Espíritu Santo nunca glorifica al hombre, siempre glorificará al Hijo. Debemos ser humildes para reconocer que podemos equivocarnos, ¿sí? Atribuir nuestras emociones a Dios es un error que nos puede llevar a decisiones destructivas. En lugar de afirmar con arrogancia, Dios me dijo, es más bíblico decir, estoy orando por ti, ¿sí? Estoy orando por dirección, ¿sí? Sigo buscando la confirmación. Discernir, hermano, no es hablar con Dios. Discernir es aprender a escucharlo. Y eso requiere madurez, silencio, humildad y disposición. A cambiar de rumbo si descubrimos que estaba cerrada esa puerta, porque atribuirle a Dios lo que no ha dicho es tan grave como ignorar lo que se ha dicho. En Proverbio 11:14 se afirma que en la multitud de consejos hay seguridad. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. El discernimiento, la sensatez, no es un acto solitario. Dios, en su sabiduría, ha puesto hermanos, hermanas, líderes espirituales a nuestro alrededor, el cual nos pueden ayudar, ¿sí? Y no lo ven menores o humildes, simplemente es una decisión sabia, ¿sí? Una decisión en que en Él nos pueden ayudar, ¿sí? El consejo sabio no es cualquier consejo. No se trata de preguntar a quién sabemos, ¿sí? ¿Quién nos va a decir? O que no sabemos y vamos a preguntarle a los que sabemos que nos van a decir lo que queremos oír, ¿sí? Se trata de buscar a personas con madurez, con evidencia de fruto espiritual, que tengan la libertad de decir la verdad, aunque a veces no nos guste. Esas personas son un regalo de Dios para nosotros, para proteger nuestro camino. El problema es que muchas veces evitamos esos consejos porque en el fondo sabemos que podrían confrontar o echarnos a perder nuestros planes. Pero si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, debemos exponerlo a la luz. A veces la confirmación que buscamos puede venir a través de una conversación honesta, sencilla, con alguien que ve lo que nosotros no podemos ver. Recibir consejo de sabio no es señal de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Y muchas veces Dios usa la boca de otras personas para hablarnos con claridad.
Cuando nuestra mente está nublada, la decisión es tuya. Pero Dios nunca quiso que la tomemos solo. El apóstol Pablo fue uno de los hombres determinados, y lo vemos en la Biblia, pero su determinación no venía de su ambición personal, sino de una profunda sumisión a la voluntad de Dios. Y lo vemos en Hechos 16, 6 y 7. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo le había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Leímos algo sorprendente. Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Esto nos muestra que incluso que las intenciones espirituales pueden no estar alineadas con el tiempo y la dirección divina. En lugar de insistir, Pablo esperó. Y fue que durante esa pausa tuvo la visión de un varón macedonio que lo llamaba. En ese momento cambió completamente el curso de su misión. Lo que parecía un no frustrante era en realidad fue un sí más grande de bendición. Esa es la clave. Cuando Dios cierra una puerta, está reorientando nuestros propósitos, no cancelándolos. La obediencia de Pablo no era pasiva. Él tomaba iniciativas, pero siempre con la sensibilidad al Espíritu. No iba a donde quería, sino donde era enviado. Eso requiere humildad y valentía. Y esa es la pequeña gran diferencia entre hacer las cosas para Dios y hacerlas con Dios. El ejemplo de Pablo nos revela que debemos evaluar nuestras decisiones. Hermanos, ¿estamos realmente abiertos a ser interrumpidos por Dios o solo le pedimos confirmación cuando ya decidimos? La voluntad de Dios no siempre es lineal, pero siempre es perfecta. Como Pablo debemos aprender a ceder e incluso cuando creemos que estamos haciendo lo correcto, hay decisiones que parecen perfectas, ¿sí?, en el papel, pero se abren puertas, se presentan oportunidades, todo fluye externamente, pero por dentro algo no cuadra. Esa inquietud interior, esa falta de paz puede ser la alerta del Espíritu. Veamos Filipenses 4:7. Pablo nos enseña la paz de Dios. Así experimentará la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Escuchamos bien, hermanos? Cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras que vivamos en Cristo Jesús. Esa paz no es decorativa, es un sistema de seguridad espiritual. Una puerta abierta no siempre es una puerta divina. A veces el enemigo también abre caminos atractivos para desviarnos. El discernimiento no se basa solo en circunstancias, sino en comunión. Cuando enfrentamos decisiones que parecen ideales pero no nos dan paz, detengámonos. No sigamos por presión, expectativa o miedo a perder la oportunidad. Dios nunca nos guiará con ansiedad. Él lidera con paz, aún en medio de decisiones difíciles. Si la paz falta, la dirección divina también. Antes de decidir, debemos de preguntarnos, ¿qué quiero? ¿Qué es más fácil? ¿Qué me hace sentir mejor? Pero la pregunta clave que deberíamos hacernos es, ¿esta decisión me ayuda a parecerme más a Cristo? Esa es la medida bíblica, el discernimiento. Porque el propósito final de Dios para nuestras vidas no es comodidad, es conformarnos
a la imagen de su Hijo, como lo dice en Romanos 8:29. Y es nuestro último texto, Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Cuando esta es la pregunta base, todo cambia. No se trata solo de beneficios o consecuencias, sino de transformación. Una decisión difícil que nos hace depender más de Dios, que rompe nuestro orgullo y que nos empuja a amar más a Él, probablemente esté alineada al cielo. La voluntad de Dios no siempre se siente fácil, pero siempre produce fruto. Antes de decidir, Jesús oraba: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la actitud que debemos imitar. No hay oración más poderosa que rendirnos, porque quien se rinde recibe dirección. Quien suelta el control encuentra claridad, porque la humildad verdadera conduce al honor divino, mientras que la soberbia nos lleva a la humillación. Así que la próxima vez que tengamos que decidir algo importante en nuestras vidas, no empecemos a preguntarnos lo que queremos. Preguntamos qué quiere Dios para nosotros en esa situación. Y si la respuesta no llega de inmediato, no te desesperes. A veces la voluntad de Dios se revela paso a paso, ¿sí?, en obediencia diaria. Y en ese camino nuestro carácter se moldea y nuestra vida cambia, andando siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén.